Empezamos a grabar. Bueno, entonces el tema de hoy es vasos sanguíneos, es parte del mismo tema de cardiovascular. Y pues los vasos sanguíneos, como aquí los dice, lo está definiendo como tubos a través de los cuales circula sangre. Entonces vamos a poder identificar una parte central que es una cavidad, una luz, un lumen. Y vamos a ver que están conformadas todos los vasos sanguíneos por los tres elementos que aquí les pongo, o tres capas. Íntima, que es la más interna, este de aquí, que es endotelio, que es epitelio simple plano tal cual, con su membrana basal, que está representado con este color naranja. La capa media es músculo liso y la adventicia pues es puro tejido conectivo. Puede variar entre si es tejido conectivo de tipo denso irregular o si es de tipo laxo. Todas, tanto arterias, arteriolas, vénulas y venas, están compuestas de esta manera. Una capa interna que se llama íntima, que es epitelio simple plano, media músculo liso y adventicia tejido conectivo. Aquí es importante destacar que es músculo liso. Si se acuerdan, el músculo liso tiene un tipo de movimiento que es involuntario. Entonces, por ejemplo, cuando entramos en una etapa de alerta, nuestros vasos sanguíneos se empiezan a contraer para llevarle oxígeno al cuerpo, ¿no? Y cuando estamos relajados se dilatan y el movimiento de la sangre es más lento. Mande, Fabiola. Sí, ¿no se ve? Ah, ok. Ah, bueno, igual ahí les volví a poner presentar. Ahí se ve. Ah, bueno. Ah, entonces yo creo que eres tú, Fabiola. Ok. Bueno. em, Vamos a continuar. Entonces, aquí estamos viendo una representación de lo que son todos los tipos de vasos sanguíneos: arterias, arteriolas, vénulas, venas, capilares. Entonces, arterias y venas están compuestos pues básicamente por los tres elementos. La única diferencia que vamos a encontrar es en los capilares, que son estos de aquí, son los más pequeñitos. Son los vasos sanguíneos más pequeñitos y como son muy pequeñitos solamente están compuestos por puro epitelio simple plano con su membrana basal. En cuanto a diferencias de arterias y venas, pues básicamente va a ser la capa muscular lisa, en las venas perdón, va a ser más delgadita y que tienen unas válvulas que son estas de aquí. Y al ratito les explico para qué sirven estas válvulas. Y bueno, la diferencia, por ejemplo, entre arterias y arteriolas es que las arteriolas son más chiquitas y entre venas y vénulas, pues las venas son las más chiquitas. Bueno, en el caso de las arterias, pues vamos a ver, dice, la estructura de la pared de las arterias sigue el mismo patrón de las tres capas, una capa interna, una media y una externa, ¿no? Con sus respectivos nombres. Aquí nomás vamos a definir que en el caso de las arterias, en su capa íntima se le agrega una capa de tejido conectivo subendotelial, es decir, abajo del epitelio hay poquito tejido conectivo que está compuesto principalmente por tejido elástico. Y eso le da esta forma que se alcanza a ver aquí como de gusanito. La túnica media básicamente es músculo liso y fibras elásticas. La diferencia también, si ustedes se tocan una vena, perdón, no van a sentir nada. O sea, no hay pulso, no hay nada. Si ustedes tocan una arteria, van a sentir como pulsa, van a sentir el tuk tuk. Bueno, se siente así como un tuk 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 tuk, que es el mismo pulso del corazón. Eh, entonces, debido a que las arterias sí tienen un estrés pulsátil, así se le define, tienen una capa de músculo liso mucho más grueso en comparación con el caso de las venas. Aquí estamos viendo que toda esta parte de aquí vendría siendo la capa muscular y fíjense cómo es, pues se ve como una capa muy gruesa, ¿no? Y además, como el movimiento que está haciendo es literal estarse contrayendo, necesita estar volviendo a su forma original. Entonces está también embebida en tejido conectivo llena de fibras elásticas. Entonces el tejido elástico lo encontramos en la túnica íntima y en la media. Y por último, la capa más externa vamos a tener la túnica adventicia, que es puro tejido conectivo, ya sea denso irregular o laxo. ¿Alguna duda o algún comentario en esta diapositiva?
Ok. Entonces, hablando un poquito más de lo mismo, aquí estamos viendo una representación esquemática de cómo está conformada una arteria. Íntima, vamos a ver tres elementos, que es el epitelio simple plano con su membrana o lámina basal y la capa elástica. Esta capa elástica le da la forma de gusanito. Túnica media, músculo liso y la adventicia, pues tejido conectivo. Dice aquí que las arterias son de paredes gruesas debido al estrés pulsátil creado por los latidos del corazón y la expulsión de la sangre. En las laminillas ustedes van a poder observar que la luz se mantiene abierta. Esto es importante diferenciarlo porque en el caso de las venas la luz está aplastada. Es decir, si ustedes ven una arteria, pues se va a ver así como en circulito, ¿no? Si ven una vena, la van a ver así como aplastadona. Entonces, a esto se refiere que las arterias, como tienen una capa muscular más gruesa, le pueden tener una mejor forma, una consistencia más dura y se ve la luz abierta. En cambio, las venas son más flácidas, entonces las van a ver así como todas aplastadas, todas choris. Y esta es una imagen ya de histológica de lo que viene siendo una arteria de tipo muscular, porque hay clasificaciones todavía en las arterias. Vamos viendo. Entonces, la luz es por donde pasa la sangre. Otra característica importante de destacar entre las arterias y las venas es que en la luz está limpia. O sea, aquí no vemos eritrocitos. Por aquí pasa la sangre, pero no vemos eritrocitos. En el caso de las venas se van a poder apreciar. Bueno, entonces si nos vamos de la capa más interna a la más externa, estamos viendo que la capa interna tiene esta forma de gusanito que les estoy comentando. Esta forma de gusanito se da gracias a la capa elástica que tiene aquí. Y pues lo que se ve como más blanquecito vendrían siendo el epitelio simple plano. Entonces es apenas una capa muy delgadita y todo esto de acá vendría siendo músculo liso. Si se fijan, el músculo liso no está atiborrado de puro músculo, se ve como espacios un poquito más pálidos entre una fibra muscular y otra. Y esto es porque acuérdense que también están embebidas en tejido conectivo relleno de tejido elástico. Y ya lo demás de aquí a acá estamos viendo puro tejido conectivo, aquí ya sería la capa adventicia. Entonces, en verde sería la capa íntima, en rojo la muscular lisa o media y en azul la capa adventicia que es tejido conectivo. Bueno, pues íntima, media, adventicia. ¿Alguna duda o algún comentario en esta diapositiva? Bueno, entonces aquí estamos viendo otra imagen. Aquí sí se ve un poquito medio aplastada, pero esto es porque se trata pues de una arteria que está muy grande. Y si le damos pues más zoom, seguimos viendo esta forma característica de la capa íntima en forma de gusanito, la capa muscular lisa y luego ya la adventicia. Fíjense cómo aquí tenemos otras estructuras. Aquí estas vendrían siendo vasos sanguíneos. En la capa adventicia también se caracteriza por que podemos, dentro del tejido conectivo de la capa adventicia, podemos encontrar nervios, que son estos que se ven más pálidos de aquí. Este aquí es un nervio, este aquí es otro nervio, y vasos sanguíneos. Es decir, los vasos sanguíneos tienen sus propios vasos sanguíneos. Pero cuando se tratan, por ejemplo, esta es una arteria pues grande, ¿no? Entonces las arterias tienen sus propios vasos sanguíneos. Y aquí se alcanza a apreciar porque encontramos aquí una vénula chiquita. Entonces ahí ya nos está definiendo la capa íntima, la capa media, la capa adventicia y esta parte pues viene siendo los nervios. Y ya definiendo pues más específicamente la capa íntima, pues va un poquito de lo mismo. Células endoteliales, que si se acuerdan pues es el epitelio simple plano, que está recubriendo una capa interna, ¿no? Que se encuentra con su membrana basal. Y justamente basal al epitelio pues vamos a encontrar las fibras musculares lisas. En cuanto a la capa media, con la capa media vamos a poder diferenciar tres tipos de arterias, y aquí lo están viendo. Tenemos arterias elásticas, arterias musculares y arterias o arteriolas, perdón, que son las más pequeñitas. Las arterias musculares son todas las arterias que ustedes estudian en anatomía. La arteria femoral,
la arteria radial, no sé, todas esas. Son las arterias de gran tamaño. Y de las divisiones de las arterias que ustedes estudian en anatomía surgen las arteriolas, que son pues arterias pues, mucho más pequeñitas. En el caso de las arterias elásticas, es un grupo o es un tipo de arteria que literalmente están compuestas por casi puro tejido elástico, de ahí, de ahí el nombre, ¿no? Nomás existen dos tipos de arterias elásticas, que es la arteria aorta y la pulmonar. Es decir, son las que están pegadas al corazón. Entonces, estas arterias no ocupan contraerse porque el movimiento de la sangre se da gracias a la contracción del corazón. Entonces, en el corazón se generan estas primeras contracciones y lo que necesitan estas arterias elásticas es absorber el impacto que genera la contracción del corazón. Entonces estas arterias no ocupan contraerse, simplemente ocupan absorber ese impacto. Entonces casi toda su composición está compuesta por tejido elástico. Y ahorita que veamos imágenes, pues van a ver que literalmente es puro tejido elástico. O bueno, no puro, ¿no? Pero pues se entendió la idea. Dice, la capa media de las arterias elásticas contiene abundantes fibras elásticas que les permiten distenderse al recibir la sangre durante la sístole ventricular, es decir, durante la contracción del corazón. En el caso de las arterias musculares, pues ya les comenté, se consideran como arterias de mediano tamaño, son todas las que ustedes estudian en anatomía, y pues básicamente vemos tejido muscular liso y una que otra poquito tejido conectivo elástico. Y las arteriolas son arterias muy pequeñitas y su capa muscular es muy delgadita. Dice aquí que tiene de 1 a 3 capas de músculo liso. En lo demás, pues se mantienen las mismas características. Aquí quiero que vean en la imagen cómo está representada pues, la túnica íntima con su epitelio simple plano y el tejido muscular, y el tejido elástico que le da la forma de resorte o de gusano que les digo. Y en las arteriolas esta forma se pierde, aunque sí tiene músculo liso, la forma de gusano se pierde porque pues son vasos muy pequeñitos. Aquí en esta de aquí, aunque sí nos están dibujando músculo liso, ahorita que vean las imágenes van a ver cómo es puro tejido elástico. Y pues la capa adventicia y aquí pues sí el músculo liso. Vamos viendo una a una. Entonces aquí están viendo una arteria muscular y una arteriola. Fíjense cómo el grosor de la capa muscular pues es bastante. Si pudiéramos contar cuántas fibras musculares lisas hay en esta capa, pues serían más de 10, ¿no? La forma de resorte y tejido conectivo. En las arteriolas se caracterizan por siempre estar muy redonditas. Están muy redonditas, poquito músculo, con su túnica íntima. Y aquí, les recalco, se pierde esta forma de resorte. Aquí no hay resorte. Y también les comentaba, casi siempre la luz de las arterias se ve limpia. En el caso de las arteriolas, sí se alcanza a ver sucia, se dice, ¿no? Pero refiriéndonos a que hay pues sangre. Pero no significa pues que no sea una arteria, ¿no? Aquí sí, en las arteriolas sí es común pues ver eritrocitos. Por último, cuando hablamos de las capas adventicias de las arterias, aquí podemos encontrar, aquí dice que hay tejido laxo, ¿no? Pero podemos encontrar tejido laxo y tejido denso irregular. Justamente en esta imagen estamos viendo cómo la capa adventicia vendría siendo de aquí para acá. Entonces estamos viendo cómo la capa adventicia está como dividida en dos, donde encontramos tejido conectivo de tipo laxo y tejido conectivo denso irregular. Este denso irregular es muy común encontrarlo porque es como una protección extra que tienen las arterias. Y como vemos en la capa adventicia podemos encontrar pequeños vasos sanguíneos. Es decir, esta es la arteria y la arteria tiene sus propios vasos sanguíneos. Aquí estamos viendo arteriolas. Perdón, estamos viendo pénulas. Que ahorita les platico un poquito más de eso. Esto permite que la nutrición o la oxigenación de las células musculares lisas puedan nutrirse a partir de la capa adventicia o a partir de la luz de la misma arteria. ¿Alguna duda o algún comentario aquí?
Ok. Continuando, aquí pues estamos describiendo a las arterias musculares. En el grupo pasado les estaba comentando que en esta imagen que estamos viendo aquí me hace pensar que se trata de una vena muy gruesa, porque eh, estamos viendo que la capa muscular sí es muy gruesa, pero no estamos viendo la forma de gusano que tiene la capa íntima, y aparte que la luz está sucia. Entonces eso a mí me hace pensar que esto es una vena en vez de arteria. Pero bueno, en el caso de las arterias musculares se caracteriza pues, por tener una capa media gruesa compuesta por muchas capas de músculo liso. Entonces aquí estamos viendo un corte transversal, por eso pues alcanzamos a ver a las células musculares lisas un poquito más redonditas en vez de verlas alargadas como en las imágenes anteriores. Entonces aquí encontramos tanto fibras musculares lisas como tejido conectivo, o sea, fibras de colágeno, fibroblastos, etcétera. Entonces aquí estamos viendo la luz en amarillo, capa íntima en verde, rojo en la media y azul adventicia. Y esta imagen de aquí, ahora sí, que es la misma que habíamos estado viendo, esta sí es una arteria muscular. Entonces se ve, este vendría siendo un corte transversal, capa íntima con su forma de gusanito normal y ya pues la adventicia. ¿Alguna duda o comentario con esta imagen? ¿O con esta diapositiva? Bueno, aquí están viendo una arteria elástica. Esta está en distensión, entonces fíjense, se está teniendo una tinción diferente en hematoxilinosina que nos permite apreciar mejor la parte elástica, pero fíjense cómo tanto en la túnica íntima como en toda la media está compuesto pues, por puro tejido elástico, de ahí el nombre, ¿no? Y esto es como azuladito, viene siendo tejido conectivo. Entonces, si se fijan, las arterias elásticas se caracterizan pues, por ser básicamente puro tejido elástico. Aquí debe de haber fibras musculares lisas, pero pues eh, se destaca más la parte elástica. Y acuérdense que nomás hay dos tipos de arterias elásticas, las que están pegadas a los ventrículos cardíacos, que es la aorta y la pulmonar. Y estos, pues, ya lo comenté, tienen o necesitan este tejido elástico para soportar la capacidad de expansión de las fibras elásticas, perdón, para soportar las contracciones pues, del corazón. Y aquí están viendo otra imagen también con otra tinción y pues lo que estamos viendo es la aorta, donde la luz, la capa íntima aquí se alcanza a ver como un poquito más pálido, igual mantienen esta forma de gusanito resorte, toda la capa media, fíjense cómo es muy gruesa además y es puro tejido elástico, y la capa adventicia pues ya sería esto. Entonces de ahí que el nombre sea pues arteria elástica, ¿no? Entonces, íntima lo verde, la media es la capa elástica en este caso y la adventicia por lo azul. Aquí estamos viendo otra imagen con otra tinción y pues sí, seguimos viendo esta forma de gusano, de ola, de resorte, no sé, pues es lo mismo. Bueno, ya les platiqué sobre las arterias elásticas, las arterias musculares y por último vamos a ver las arteriolas, que ya ahorita vieron una imagen, se caracterizan por ser chiquitas, redonditas y es común verlas sucias en su luz con eritrocitos o células sanguíneas. Dice, son el elemento de unión entre el sistema arterial y la red capilar, es decir, las arterias antes de convertirse en capilares, pues son arteriolas. Y dice que su misión es suministrar pues, la sangre a la red capilar. Dice, para regular el flujo de sangre hacia la red capilar usan células musculares para evitar que para evitar que en los capilares la presión sea elevada y sus paredes se puedan romper. De hecho, la función de las de las arteriolas es eh, regular la presión sanguínea. En otra imagen, según yo lo habíamos comentado, aquí, las arteriolas son las principales reguladoras de la presión arterial y se los voy a explicar rápidamente, pero en otra imagen, en este de aquí. Bueno, entonces habíamos comentado que las arterias
tienen el estrés pulsátil, tienen una capa muscular gruesa que permite hacer la contracción y que la sangre pues esté fluyendo. Entonces, esta arteria se contrae y la sangre continúa su camino, pasa a las arteriolas y si se mantuviera la misma presión que se mantienen las arterias cuando lleguen aquí, estos pequeños capilares nomás están compuestos por epitelio simple plano, o sea, es una capa muy delgadita. Si la presión que está aquí sería la misma que estuviera en los capilares se reventarían y ahí vamos a poder ver pues hematomas o moretones, como ustedes los conocen. Entonces lo que hacen las arteriolas es reducen o regulan la presión sanguínea que circula a través de las arterias para cuando lleguen a los capilares no sea tan fuerte. De hecho, si ustedes hacen mucho esfuerzo, la presión sanguínea va a aumentar, las arteriolas no lo van a poder sostener y pueden romper los capilares. O sea, si hacen de que mucha fuerza o algo así. Conozco una persona que cuando vomita hace mucho esfuerzo, o sea, es bien escandalosa, es mucho esfuerzo. Entonces, de hecho, vomita y la cara la pone así como roja, se le saltan las venas y así. Hace tanto esfuerzo que la presión sanguínea se sigue manteniendo o es muy elevada y cuando llega a sus capilares se revientan. Entonces se le empiezan a poner como puntitos rojos en su cara del esfuerzo que hace. Y esos puntitos rojos pues básicamente es que los capilares de su cara se abrieron, sí, pues, se abrieron y empezó a salir sangre. Entonces, Entonces, los capilares son los que, perdón, las arteriolas son los que regulan la presión sanguínea. Y pues, ¿cómo están compuestos? Por lo mismo, túnica íntima, media y adventicia. Aquí la íntima pierde esa forma de resorte. La media, pues son músculo liso, pero pues son muy poquitos. Aquí estamos viendo unas 3 capas. Y la adventicia, pues es tejido conectivo, más de lo mismo. Aquí estamos viendo otra imagen de una arteriola y en este caso solamente está compuesta por una célula muscular lisa. Entonces, íntima es epitelio simple plano, dice hay una única célula muscular y el tejido conectivo se puede confundir con el tejido conectivo adyacente. Bueno, aquí estamos viendo otra vez la arteriola y aquí podemos comparar una arteriola con una vénula. Vamos viendo. Una arteriola alcanzamos a ver cómo es más gruesa por el músculo liso y la arteriola simplemente es un epitelio simple plano, no se aprecia el músculo liso. Y estas que estamos viendo aquí, que es puro epitelio simple plano, son vasos linfáticos. Entonces los podemos diferenciar porque pues estos sí tienen sangre y estos pues no. Bueno, ¿alguna duda o algún comentario con lo que hemos hablado sobre las arterias y arteriolas? Bueno, en el caso de las venas están compuestas por los mismos 3 elementos que hemos estado hablando. Íntima, media, adventicia y están compuestas por lo mismo, epitelio simple plano, músculo liso y tejido conectivo. Aquí la única diferencia es que la túnica media va a ser mucho más delgada en comparación con las arterias y ahorita les voy a enseñar imágenes. Y que la capa íntima podemos ver estas formas que se llaman válvulas compuestas pues básicamente por el epitelio simple plano y un poquito de colágeno. No tengo imágenes donde se vean y se me olvidó agregarlas, pero ahorita se las dibujo para que vean más o menos o visualicen cómo se verían. Dice, bueno, aquí estamos viendo la imagen, una comparación entre una arteria y una vena. Pues básicamente la vena no tiene esta forma de resorte como si lo tenemos en las arterias. La capa muscular aquí sí se aprecia muy bien. En el caso de las venas, pues o es muy delgadita o casi inexistente, aquí nos marca como si fuera solamente esto. Generalmente las venas tienen una luz aplastada, o sucia. También aquí vemos los eritrocitos. En la arteria pues lo vemos casi limpia, excepto por esto que no sé si sea un artefacto o qué. Y pues ya el tejido conectivo alrededor. Característica de las venas: generalmente las venas tienen la capa adventicia más gruesa en comparación con las arterias, pero no es de ley.
Y bueno, dice, las venas, a diferencia de las arterias, son un sistema de retorno sanguíneo, es decir, que conducen a baja presión. Dice que es un sistema de retorno porque se considera el punto de partida al corazón. Entonces, del corazón a los tejidos, acuérdense que son las arterias. Y de los tejidos al corazón vendrían siendo las venas. Entonces, por eso es un retorno, sistema de retorno, perdón. Dice, es por eso que su túnica media es mucho más delgada que la de las arterias. No ocupan, bueno, más bien no existe esta presión como tal. Lo que es muy útil para poderlas diferenciar, ¿no? El grosor de, las, de la capa media. Abajo dice, de hecho solamente en las venas de gran calibre se pueden distinguir una túnica media como tal. En las venas de pequeño calibre pueden ser inexistentes esta túnica media. Y pues que presentan estas válvulas de retorno sanguíneo. Entonces aquí la clasificación es pues tal cual venas. Aquí en la imagen pues vemos venas grandes y venas medianas. Y las vénulas pues son las venas más pequeñitas de todas. Aquí estamos viendo una vena, fíjense cómo está toda aplastada. O sea, aquí sí se aprecia esta parte que les digo que está colapsada, la luz no está abierta, la luz está sucia, vemos como hay eritrocitos. Y lo que estamos viendo aquí en más rojo, lo más rojo es la capa media. Y esto que se ve como más rosadito es la capa adventicia. Entonces fíjense cómo la capa adventicia es mucho más gruesa. Entonces, y la capa íntima pues apenas sería la membrana que se pudieran imaginar que está más pegada hacia la luz. Entonces, en color verde, le voy a dar tantito zoom. En color verde sería la capa íntima que apenas sí se alcanzaría a apreciar. En color rojo la capa media y en color azul la adventicia. Entonces, eh, aunque sea una vena de gran calibre, o sea, está grande, la capa muscular lisa es muy delgadita. Aquí en esta imagen no apreciamos las válvulas, pero se alcanzan a ver como se alcanza a ver como una línea, incluso parece como basurita y se ve algo así. O sea, se ven como líneas que están adentro de la luz, son delgaditas. Bueno, entonces más de lo mismo, aquí estamos viendo otra vez una vena, aquí está un poquito colapsada la luz, vemos que está sucia en su luz también, con eritrocitos. Aquí estamos apreciando la capa media, es delgadita, o sea, son unas 3 o 4 capas de músculo liso. La capa íntima pues apenas se alcanzaría a ver la membrana más pegada a la luz. Y se pierde la forma de gusanito. O sea, no es 100% lisa tampoco, ¿no? Aquí vemos cómo está un poquito arrugadito. No es 100% lisa, pero no vemos esa forma de resorte o de ola o de gusano, como ustedes quieran. Y lo demás, la capa adventicia sí es bastante gruesa en comparación a la capa media. Y en este caso estamos viendo que está compuesto por tejido conectivo de tipo denso y regular. Y bueno, pues aquí estamos viendo un poquito de sus características. Son vasos sanguíneos de baja presión. Lo que hacen es llevar la sangre hacia el corazón, de los tejidos hacia el corazón. Son muy distendibles debido a que pues tienen una capa media muy delgada. Y se caracterizan por tener una capa adventicia relativamente ancha en comparación con la media. Y pues al microscopio se suele ver la luz colapsada. Dice, y una pared más delgada que en las arterias. Generalmente la capa muscular lisa dice que pueden ser de 2 a 3, incluso cuando son grandes. Entonces si ya cuentan 4 o 5 células musculares lisas, pues ya podemos pensar que se trata de una arteria. ¿Dudas con las venas? Ok, por último tenemos las vénulas. Las vénulas pues básicamente es puro epitelio simple plano. Aquí la capa muscular lisa desaparece o apenas si es una capa muscular de músculo liso. No son tan redonditas como en el caso de las arteriolas. Si se fijan están como en forma elíptica. Luz sucia, no hay forma de gusanito ni nada, ¿no? Son unos de los vasos sanguíneos más pequeñitos.
Dice, tienen una capa de endotelio en su membrana basal, conforme aumentan su calibre, pues aumentan también las capas de músculo liso. Quiero que veamos aquí en esta imagen, se están viendo una diferencia entre vénulas y capilares. Las vénulas, aunque sí son muy delgadas y compuestas solamente por epitelio simple plano, vemos que caben suficientes eritrocitos, o sea, y en el cambio los capilares, aquí está otro, los eritrocitos caben un eritrocito o dos eritrocitos, o sea, tienen que circular por fila india para que visualicen el tamaño de un capilar y una vénula, o esta que también se considera como vénula. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la arteria y cuál es la vena? ¿La de arriba es la arteria o es la vena? ¿O la de abajo es la arteria o es la vena? ¿Qué piensan? Para darles una participación. Levanten la mano.